Muchas gracias, Gonzalo, muy amable. Ustedes muy buenas tardes. Vengo al trote corriendo, así como ese pajarito que va allá, esa mariposa. Pero bueno, vamos también a ver a vuelo de pájaro un palpitante tema del fabuloso mundo de la cardiología. ¿Cómo es? ¿Hay diferencias entre interclases entre antihipertensivos? Ahora que está de moda el sí y el no, la respuesta es sí, sí hay diferencias. Ya terminé mi conferencia, ustedes pueden aplaudir, yo me devuelvo en el avión que me vine. Y ustedes toman un cafecito, pero Mark Twain dijo que los médicos son personas que formulan medicamentos de los cuales conocen poco, pero a enfermos que conocen menos, a enfermos que casi no conocen. Entonces, como es el problema, empezamos diciendo que una falacia y una falencia que estábamos cometiendo era ver la hipertensión como un factor de riesgo. La hipertensión no es factor de riesgo, al igual que la diabetes, no es factor de riesgo, son enfermedades vasculares. Y vean ustedes que hoy día hablamos de factores de riesgo para hipertensión, no hipertensión como factor de riesgo. Es que ustedes ven ahí, todos saben leer, las diferencias que hay o los factores de riesgo que llevan hipertensión. Desde el envejecimiento, la etnia, raza negra, obviamente más, son renino bajos, la carga genética, rigidez arterial, envejecimiento, todo lo que ustedes ven ahí. Pero también puede ser transitoria, terremoto, por ejemplo, un atraco, o puede ser también lamentablemente iatrogénica, o también la epigenética funciona en este caso. Estamos cometiendo un error porque el tono vascular es un proceso dinámico y cambiante. Estamos cambiando permanentemente el tono vascular. Yo creando un público tengo un tono vascular diferente al que tienen ustedes allá sentados o los que están dormidos. Tiene un tono diferente. Y este tono, ¿qué lo regula? Porque ustedes ven ahí, modulación neurohormonal, modulación endotelial, precarga, poscarga, frecuencia cardíaca, frecuencia neurotrópico, etc. ¿Cuál fue el error que teníamos? Que estábamos pretendiendo, a mí me enseñaron, y yo enseñaba, que uno debía un enfermo hipertenso iniciar un manejo con un fármaco y hasta llegar a la dosis tope, no cambiar de medicamento. Hoy día es todo lo contrario. Con este concepto nuevo, tenemos que hacer es dar medicamentos en bajas dosis que golpeen o ataquen diferentes puntos para así lograr un manejo integral y racional de ese tono vascular cambiante. El abordaje es un problema multifactorial, donde está involucrada la pared vascular, que involucra el templo del endotelio, y biomecánica vascular. Y tenemos que atacar frentes directos, como arteriolas, vénulas capilares, corazón y riñones. Ustedes saben que hoy ya tenemos 9 clases terapéuticas de antihipertensivos. Ahí está la lista. Y la pregunta es, ¿hay diferencia entre clase? ¿Todos son iguales o no son iguales? Ya saben la respuesta. Pero empecemos con los diuréticos, por ejemplo. Los tiacídicos, el clortiacida y clortalidona. Todos sabemos que la clortalidona tiene una vida media mucho más prolongada, 20 veces más que la hidroclorotiazida. En cambio, la hidroclorotiazida tiene una vida media muy corta. Efectos secundarios los mismos, hipocalemia, hipertrigliceridemia, intolerancia a carbohidratos, hiponatremia, etcétera, hiperuricemia. Y los tiacídicos like, que llaman las guías europeas, son los parecidos a tiacídicos, pero que no son tiacídicos. Es el like traicionero. Se puede traducir como parecido a o diferente a. Y en este caso, el más típico de todos es la indapamida. La indapamida no es un tiacídico. Prueba de ello es que es metabólicamente neutro. La indapamida tiene un efecto calcio-antagonista, diurético débil y un efecto antiproliferativo. El único efecto secundario que tiene es hiperuricemia, no tiene los otros tiacídicos. Los de ASA que no los usamos para hipertensión definitivamente, salvo en enfermos que tengan falla renal o falla cardíaca. Los ahorros de potasio, trantereno y amiloride, hoy día casi en desuso lamentablemente. Los antialdosterónicos, la espironolactona y la prednisolona. Recuerden ustedes una cosa muy importante, cerca del 10 a 12% de los enfermos hipertensos tienen hiperaldosteronismo. Es lo que llamamos hipertensos resistentes. Y ustedes ven que hoy día un enfermo de hipertensión resistente debe tener 3 medicamentos, uno de los cuales debe ser un diurético. Si no le responde, asóciele espironolactona o prednisolona. ¿Por qué? Porque, repito, hay hiperaldosteronismo subclínico.
Y esos enfermos que uno les da espironolactona, prednisolona, mejoran y nos ayudan a destapar ese problema de hiperaldosteronismo que estaba camuflado. La ventaja de prednisolona es que tiene menos efectos secundarios que el transfereno, que la espironolactona, sobre todo ginecomastia, y se usa más que todo específicamente para falla cardíaca. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, hoy día utilizados únicamente para manejar glaucoma, y los osmóticos que hoy día prácticamente están en desuso. Vean ustedes, por ejemplo, los tiazídicos, la diferencia brutal que hay en la vida media, lo que ya dijimos, clortiazida 2.5 horas, en cambio, clortalidona 20 veces más. Por eso es que más efectiva, como el estudio Olhat lo demostró, la clortalidona, por su vida media mucho más larga. Y vean ustedes, por ejemplo, la variante tan grande que hay, la capacidad de dosis tan diferentes que hay entre unos y otros, siendo todos tiazídicos. Entonces, no son diferentes. Y si vamos a ver la parte de antiadrenérgicos, ustedes ven la región central, y como la clortalidona, la metildopa, los ganglios canso de ver que está borrado, autónomos, determinaciones nerviosas, receptores alfa, receptores beta y alfa y beta. ¿Qué pasa con los beta bloqueadores? No son iguales. Las guías hablan de beta bloqueadores como si fueran todos iguales, pero hoy día sabemos que hay beta bloqueadores de primera, segunda y tercera generación. Primera generación, ¿cuáles son? Los que no son beta 1 selectivos, los que bloquean los beta, todos los beta. La segunda generación, los que son beta 1 selectivos. Y tercera generación, los que tienen acción vasodilatadora. Y estos de tercera generación, algunas guías, como las europeas y las NICE, lo contemplan para el manejo del enfermo hipertenso. Los demás salieron todos para el manejo de la hipertensión. Ven ustedes un poco compleja esta clasificación de no beta selectivos como el antiguo propranolol, beta selectivos y actividad simpática intrínseca, el glucinolol, que ya no se usa, los beta 1 selectivos como el metoprolol y dentro está el tetratrato y el succinato que se comportan diferentes como ustedes lo ven en la práctica diaria, es diferente un tetratrato con succinato en cuanto a vida media y biodisponibilidad. Los beta bloqueadores alfa y beta, como la beta-carvedilol, y los beta selectivos que liberan óxido nítrico, como el nebivolol. Aquí se ve más fácil. Veamos, por ejemplo, el beta 1. El metoprolol es beta 1 selectivo, bisoprolol es un no beta 1 selectivo, el nebivolol es beta 1 selectivo, el propranolol no es beta 1 selectivo, también bloquea los beta 2. Y el carvedilol es beta 1, beta 2 y alfa bloqueador. Y eso que voy a decirles a ustedes es muy importante. Cuando un beta bloqueador bloquea los beta, lógico. ¿Qué pasa? Quedan los alfa funcionando. ¿Qué hacen los alfa? Vasoconstriñen. Entonces uno da un beta bloqueador y el enfermo acaba vasoconstreñido. Eso explica por qué el enfermo que está tomando metoprolol, por ejemplo, usted le da la mano, tiene las manos frías, los pies fríos, disfunción eréctil, y el paciente tiene desaliento, tiene astenia, tiene adinamia, porque está vasoconstreñido. ¿Por qué los betabloqueadores de primera y segunda generación destapan diabetes? Al haber vasoconstricción, el músculo estriado no capta glucosa, no está bien perfundido. Entonces los GLUT, receptores de glucosa, no están funcionando. Hasta intolerancia a carbohidratos se acaban destapando diabetes. En cambio, cuando uno da alfa y beta bloqueador como carvedilol, está bloqueando los beta y los alfa con ese efecto vasoconstrictor. Y mejor todavía, si damos nebivolol, que vamos a ver, tiene un efecto que libera óxido nítrico. De todos los beta bloqueadores, el más beta 1 selectivo es el nebivolol. Ven ustedes la diferencia brutal que hay entre unos y los otros. ¿Cómo actúa el nebivolol? Es un beta bloqueador sui generis. ¿Por qué? Porque actúa estimulando receptores beta 3 y estos beta 3 liberan óxido nítrico, de ahí el efecto vasodilatador. Y si yo tengo un efecto vasodilatador, estoy disminuyendo la poscarga, estoy disminuyendo la resistencia periférica y de esa manera disminuyo presión arterial. Y al ser vasodilatador y no vasoconstrictor como los beta bloqueadores que tienen efecto, que no bloquean los alfa que acabamos de mencionar, tiene un efecto benéfico a nivel cardíaco. Mejora el gasto cardíaco, el índice cardíaco, no están contraindicados en falla cardíaca. Recuerden ustedes el estudio senior que fue hecho en enfermos con falla cardíaca de 80 años de edad y el beta bloqueador fue benéfico, el nebivolol. ¿Por qué? Por ese efecto vasodilatador que tiene, además del plus del óxido nítrico. Y vean ustedes, si comparamos, por ejemplo, el atenolol con el nebivolol, la resistencia periférica,
ya les expliqué, al estar alfa funcionando, aumenta la resistencia periférica. El nivolol, como vasodilata, el óxido nítrico disminuye la resistencia periférica. Igual pasa con el volumen latido y el gasto cardíaco. El nivolol mejora el gasto cardíaco, mientras que el atenolol disminuye el gasto cardíaco por el efecto inotrópico negativo, más el efecto vasoconstrictor que tiene. Otra clase terapéutica es el sistema renina-angiotensina. Ustedes conocen los YECAS, los BRAS y los antirrenina que siguen vigentes. Y entre los YECAS también hay diferencia intraclase. Están los sulfonilúricos, que tienen un efecto antioxidante. Están los carboxílicos y los fosfóricos. Los carboxílicos, según la dosis, tienen un efecto más lipofílico o menos lipofílico. Y los fosfóricos, como el fosinopril, tienen una acción más selectiva a nivel renal. Entonces, hay diferencia entre los YECAS. Recordemos que hay 3 sistemas RA, el sistema circulante, el sistema tisular y el sistema celular. ¿Cuál es el problema? La angiotensina genera daño en la pared vascular. ¿Qué tenemos que hacer? Bloquear la angiotensina en donde hace daño. ¿Cómo? Dando medicamentos lipofílicos que penetren en la pared vascular y bloqueen la angiotensina, repito, donde hace daño, la pared vascular. Si damos hidrofílicos como enalapril o captopril, bloqueamos el sistema RA circulante. Y de esa manera podemos evitar falla cardíaca o falla renal, pero no desenlaces aterotrombóticos o desenlaces vasculares, porque no son lipofílicos. Entonces debemos preferir, con un enfermo multirriesgo, medicamentos, YECAS o ARAS, que sean lipofílicos para bloquear la angiotensina y no está generando problema, la pared vascular. Recordemos brevemente el sistema RA y qué hacen los YECAS. Los YECAS, como ustedes saben, enzima convertidora, hace que evita que se convierta en angiotensina, pero además por la quininasa 2, que es la misma ECA tisular, la ECA tisular o quininasa 2, hace que se produzca, o mejor, evita que se degrade la bradiquinina. Ojo, evita que se degrade la bradiquinina. ¿Y la bradiquinina qué hace? Estimula la producción de óxido nítrico, estimula la producción de prostaciclina, que es vasodilatadora antiplaquetaria, y estimula la producción del factor hiperpolarizante del endotelio. Entonces, esta es la bondad que tiene cuando damos un medicamento que sea lipofílico, un YECA lipofílico. Pero recuerden ustedes también que existe el fenómeno del escape de los YECAS, porque la angiotensina también se produce por otra vía, que es la vía quimasa. Entonces, los YECAS bloquean parte de la angiotensina. En cambio, los ARAS sí bloquean el receptor y bloquean la angiotensina, viniera donde viniera, de la ECA o por la vía quimasa. Tenemos una relación entre angiotensina y bradiquinina. Si yo aumento bradiquinina, estoy disminuyendo la angiotensina. Si aumento bradiquinina, estoy aumentando el óxido nítrico. Y de esta manera, si yo tengo más bradiquinina, óxido nítrico y menos angiotensina, estoy teniendo un efecto que es protector vascular, incluso que restaura la disfunción endotelial. Este es el concepto nuevo de potencia vascular. O sea, cuando damos un YECA que tenga efecto lipofílico, entre más lipofílico sea mayor potencia vascular, que es bloquear, repito, angiotensina, aumentar bradiquinina y tras de bradiquinina producir óxido nítrico, prostaciclina y factor hiperpolarizante del endotelio. Y ven ustedes las diferencias que hay por la afinidad de los YECAS a la ECA tisular, el más selectivo es perindopril, que enalapril, ramipril, que son los que demostraron los estudios evitar desenlaces, como el estudio Europa, como el estudio HOT, en fin. Y en cambio los otros no son selectivos a la ECA tisular. Y hablando de potencia vascular, el que tiene más potencia vascular con diferencia brutal frente a los otros es el perindopril. Y vean ustedes, por ejemplo, otro YECA, que es uno que es el calsulfiderilo, que tiene efecto, ya les dije, efecto antioxidante, pero el calsulfiderilo evita que se oxide el colesterol LDL. Y ustedes saben que el LDL oxidado es el que inicia el daño a nivel de la placa, a nivel del ateroma. Entonces, que el LDL no se oxide, no tiene problema. Cuando se oxida, se inicia el proceso aterogénico. Y los YECAS siguen siendo imbatibles. Entraron en desuso, primero que todo porque lamentablemente no hay estudios recientes y en segundo lugar por puro mercadeo de la industria farmacéutica. Ya nadie trabaja los YECAS, entraron en desuso, pero ¿por qué siguen siendo imbatibles? Porque en este metaanálisis y otros más han demostrado que los YECAS disminuyen mortalidad total y mortalidad cardiovascular. En cambio, los ARAS disminuyen mortalidad cardiovascular, pero no mortalidad total. Siguen siendo imbatibles. Recordemos también ya el sistema de RA de otra manera visto,
Y es que la angiotensina, si yo bloqueo con un medicamento, con un BRA, bloqueo angiotensina 1, ¿qué pasa? Recuerden ustedes que en la vida embrionaria predominan los AT2. Los AT2 son los responsables de la diferenciación en la vida fetal, en la vida embrionaria. Cuando nacemos, lo último que hacen estos receptores es cerrar el ductus y se borran. Y aparecen, se expresan los AT1 en la etapa postnatal. Cuando damos un ARA o un BRA, bloqueamos el receptor, ya dijimos, ven a donde viene. Recordarles simplemente que hay otra forma de angiotensina, que es la angiotensina 1,7, que es el contrarregulador de la angiotensina, que también viene por la vía quimasa, viene por la vía K2, perdón, y viene también por la nepralicina. Pero eso nos salimos del tema. Lo que quiero tener en cuenta es que angiotensina 1,7 tiene un receptor más que es protector. O sea, la angiotensina no es la mala del paseo, es el receptor que esté gobernando. Cuando usted bloquea el AT1, ¿qué pasa? El organismo entra en emergencia. Se desbalancea la angiotensina 7 y manda un mensaje y se sobreexpresan receptores de la vida fetal, se sobreexpresan los AT2 y los AT2 son benéficos. Efecto vasodilatador, antiproliferativo. Entonces, cuando damos un BRAC que estamos haciendo, bloqueando AT1, pero expresando los AT2 que estaban borrados. Así es como actúan los ARAS. Y vean ustedes las diferencias que también hay intra-ARAS. En la vida media, por ejemplo, ven ustedes que el lisinopril o el más losartán tiene una vida media muy corta. Por eso hay que darlo cada 12 horas. No podemos darlo una vez al día. En cambio, el telmisartán, que tiene una vida media más prolongada. Volumen de distribución. ¿Qué es volumen de distribución? Recordemos, es el estado de equilibrio del medicamento en la sangre y trabajando a nivel de los tejidos o del receptor. El que más tiene volumen de distribución es el telmisartán y los demás son variables. La excreción renal varía entre los mismos ARAS. ¿Qué tenemos que hacer? Tener esto en mente. Porque un enfermo con insuficiencia renal, con un medicamento que se excrete por vía renal, tenemos que ajustar dosis. Esto hay que saberlo y esto es la vida real. Y este aspecto que es interesante, que se llama el efecto surmountable, que quiere decir que los ARAS, entre mayor angiotensina, unos actúan mejor que otros. Por ejemplo, el losartán es el que tiene más efecto surmountable, o sea que cuando hay mucha angiotensina, la angiotensina lo saca del receptor y deja de actuar. Pero es que la angiotensina, el losartán queda alocado a 12 horas y en dosis altas, que fue lo que enseñó en el estudio LIFE, en enfermos que tienen hipertrofia ventricular izquierda. En cambio, el que más se fija el receptor es el candesartán. Entonces, otra diferencia que hay intraclase. Cambiemos de clase los calcio antagonistas. Ustedes ven la clasificación que hay de los calcio antagonistas. Hoy día los más usados, de tercera generación, que es el amlodipino. ¿Qué pasa con los calcio antagonistas? Actúan específicamente en el receptor tipo L, que está más concentrados a nivel del miocardio, y tenemos los que ustedes conocen, las tres clases, el verapamil, el diltiazem y el amlodipino. Empecemos con el verapamil. Creo que los pocos países que todavía se formula verapamil para hipertensión es Colombia. ¿Cómo actúa el verapamil? Tiene un efecto cronotrópico e inotrópico negativo. La única indicación ya para el verapamil, usted que ninguna guía lo recomienda, es el enfermo que tenga taquicardia supraventricular y que sea hipertenso. Es la única indicación que tiene. Por eso, porque tiene una cruz a nivel vasodilatador y 3 cruces a nivel de efecto inotrópico negativo. Por eso que un enfermo con falla cardíaca, un enfermo anciano, darle un verapamil es un error absoluto. En cambio, amlodipino tiene 3 cruces para vasodilatar y tan solo una cruz de efecto inotrópico negativo. Y el diltiazem está balanceado. Tiene 2 cruces vasodilatadoras y 2 cruces de efecto inotrópico negativo. Luego hay diferencia de clase entre los calcio antagonistas. Los vasodilatadores, que ya es para uso especializado, hidralazina, minoxidil, hidroxapatato de sodio, actúan de una manera diferente, pero con efecto vasodilatador. Entonces vean ustedes cómo tenemos 9 clases terapéuticas de hipertensivos con 15 subclases, 71 moléculas diferentes, múltiples combinaciones, más de 950 copias, diferentes presentaciones, diferentes formas galénicas y diferentes precios. Entonces, mucha diferencia entre las mismas clases antihipertensivas. Y vean ustedes, por ejemplo, cómo antihipertensivos entre sí son incongruentes. Por ejemplo, si uno tiene un enfermo con alto riesgo de ACV, de stroke, de ataque cerebrovascular, los beta-bloqueadores no sirven. Totalmente demostrado. ¿Qué tenemos que dar? Un caso antagonista de hidroperidínico. Entonces, entre la misma clase terapéutica antihipertensivos hay diferencias. Diferencias también en la farmacocinética, en la farmacodinamia, en la biodisponibilidad
y la bioequivalencia. Con enfermos hipertenso braquial, seguramente no, ya está demostrado, tiene su aorta enferma, tiene rigidez arterial, presión de pulso aumentada, índice de aumento y hay daño vascular. La tendencia actual es hoy día tratar de medir presiones centrales y antes de que sea hipertenso braquial empezar a intervenirlo con el cambio terapéutico de estilo de vida y en algunos casos requerirán medicamentos. Y para terminar, vean ustedes cómo toda esa nueve clases terapéuticas que conocemos tenemos ya indicaciones absolutamente diferentes para unos de otros. Si quieren tomar la foto esta diapositiva, aquí están las recomendaciones para cada tipo de hipertenso, cuál es la mejor clase que debemos escoger. No, ya se me acabó el tiempo, pero por ejemplo, raza negra, diuréticos o calcio-antagonistas. No yecas u aras como hacemos en otras clases de patologías asociadas a la hipertensión. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Si hay diferencias intraclase entre antihipertensivos. La hipertensión es una enfermedad altamente prevalente y un peligroso factor de riesgo. Los médicos debemos tratar perfiles de pacientes o casos individuales y no simplemente manejar cifras. No somos contadores públicos frustrados, somos médicos. El tratamiento individualizado de pacientes debe considerarse desde la perspectiva de prevenir desenlace. Está arrugado, el viejito de tablero está muy arrugado. No hay hipertensivos mágicos, hay médicos entrenados y lógicos, usar la lógica. Las diferencias intraclase deben conocerse porque pues, tienen un impacto en el manejo y en los desenlaces. Y hay que escoger el mejor antihipertensivo para cada paciente y escoger los de mayor evidencia o en donde se concentran mayor campo de acción fisiopatológico. Tiene el concepto lipofílico, volumen de distribución, excreción renal, vida media, hay que conocerlo. ¿Por qué? Porque hay diferencias intraclase. Y decía Hannah Arendt que los hombres, aunque han de morir, no nacieron para eso, sino para innovar. Y estamos innovando. Hay medicamentos cada vez nuevos para el manejo de la hipertensión. Es un nuevo horizonte. Pero tenemos que conocer qué diferencias hay, qué bondades tiene uno con otro, no entre ellos mismos, sino frente al paciente. Porque nosotros manejamos pacientes y no manejamos cifras. Y decía Platón, la eternidad cuando se mueve se convierte en tiempo, mi tiempo ha terminado por el tiempo de ustedes. Muchas gracias. Genética funciona en este caso. Estamos cometiendo un error porque el tono vascular es un proceso dinámico y cambiante. Estamos cambiando permanentemente el tono vascular. Yo creando un público tengo un tono vascular diferente al que tienen ustedes allá sentados o los que están dormidos. Tiene un tono diferente. Y este tono, ¿qué lo regula? Porque ustedes ven ahí modulación hormonal, modulación endotelial, precarga, poscarga, frecuencia cardíaca, frecuencia de neutrópico, etc. ¿Cuál fue el error que teníamos? Que estábamos pretendiendo, a mí me enseñaron, y yo enseñaba, que uno debía un enfermo hipertenso, iniciar un manejo con un fármaco y hasta llegar a dosis tope, no cambiar de medicamento. Hoy día es todo lo contrario. Con este concepto nuevo, tenemos que hacer es dar medicamentos en bajas dosis que golpeen o ataquen diferentes puntos para así lograr un manejo integral y racional de ese tono vascular cambiante. El abordaje es un problema multifactorial, donde está involucrada la pared vascular, que involucra el templo del endotelio, y biomecánica vascular. Y tenemos que atacar frentes y... Muchas gracias, muy amable. Ustedes muy buenas tardes. Vengo al trote corriendo, así como ese pajarito que va allá, esa mariposa. Pero bueno, vamos también a ver a vuelo de pájaro un palpitante tema del fabuloso mundo de la cardiología. ¿Cómo es? ¿Hay diferencias intraclases entre antihipertensivos? Ahora que está de moda el sí y el no, la respuesta es sí, sí hay diferencias. Ya terminé mi conferencia, ustedes pueden, no es factor de riesgo, son enfermedades vasculares. Y vean ustedes que hoy día hablamos es de factores de riesgo para hipertensión, no hipertensión como factor de riesgo. Es que ustedes ven ahí, todos saben leer, las diferencias que hay o los factores de riesgo que llevan hipertensión. Desde el envejecimiento, la etnia, raza negra, obviamente más, son renino bajos, la carga genética, rigidez arterial, envejecimiento, todo lo que ustedes ven ahí. Pero también puede ser transitoria, terremoto, por ejemplo, un atraco, o puede ser también lamentablemente iatrogénica, o también la epigenia.
Ustedes pueden aplaudir, yo me devuelvo en el avión que me vine. Y ustedes toman un cafecito, pero Mark Twain dijo que los médicos son personas que formulan medicamentos de los cuales conocen poco, pero a enfermos que conocen menos, a enfermos que casi no conocen. Entonces, como es el problema, empezamos diciendo que una falacia y una falencia que estábamos cometiendo era ver la hipertensión como un factor de riesgo. La hipertensión no es factor de riesgo, al igual que la diabetes.